Recuerden que toda inversión tiene riesgos potenciales de perder dinero. Yo comparto las especulaciones personales que encuentro en el mercado, sus oportunidades y riesgos, pero no deben ser interpretadas como un incentivo de inversión. Buenas compañeros, este es el análisis del precio de Bitcoin hoy, 17 de octubre, luego de la apertura asiática. Y a estas horas podemos ver un mercado que se ha tranquilizado un poco después de todos los movimientos volátiles que hemos tenido durante la semana pasada. Solamente mencionando que fue el dato del IPC, que realmente fue el compra con el rumor y vende con la noticia. La Fed de Cleveland siempre intenta compartir los datos anticipados que ellos estiman que van a terminar como resultado entregándose en el futuro por parte de los diferentes departamentos de los datos macroeconómicos. Y ellos acertaron como un arquero cuál fue el dato de la inflación, tanto en la subyacente, que fue la que generó todos los problemas, como con la inflación anualizada. De manera que de una o de otra manera el mercado ya se había anticipado de una o de otra manera al dato negativo. De manera de que al publicarse el cierre de cortos masivos que hubo generó este movimiento alcista tan espectacular que vimos no solamente en Bitcoin, sino en el SP 500 también. Es más, el movimiento en el SP 500 solamente se había visto una vela de esa magnitud. Este es el mercado spot, este es el de futuro, se puede apreciar un poco mejor. Este movimiento intraday que se dio justamente el 13, vamos a medirlo, desde mínimos a máximos, fue uno de los movimientos intraday más fuertes que ha tenido el SP 500 en toda su historia. Si se dan cuenta, se movió un 6.5%, única y exclusivamente por la publicación de ese dato, que de paso salió en donde se esperaba según la Fed de Cleveland, y con una desviación de sola muy mínima con respecto a lo que es la anualizada en líneas generales. Lo que realmente generó problemas en ese mismo momento y que se termina de descontar el viernes fue la IPC subyacente. Ya vamos a hacer un análisis un poco más profundo sobre tanto el estado del mercado a estas horas como de lo que pasó exactamente referente a ese dato macroeconómico. Pero vamos a enfocarnos primero que todo en el análisis técnico. ¿Qué es lo que podemos ver a estas horas? Un mercado indeciso, un mercado esperando de manera reactiva a ver en qué dirección debe posicionarse para tomar las mejores decisiones. Y esa me parece realmente que es la mejor opción. Es decir, tuvimos una apertura, justamente esto fue previo a la apertura asiática, como intentando cerrar cortos y estamos yendo así, moviéndonos sin ir a ninguna parte. ¿A dónde nos vamos a ir con fuerza? Eso solamente se va a dar con la ruptura de resistencias o la pérdida de soportes. Los soportes claves, en donde si no te estás montando es porque simplemente no quieres hacer nada, es si se pierden por la parte de abajo los $17.900. Es decir, que se construya un mínimo por debajo del mínimo que se construyó con la volatilidad del dato de la inflación. Del mismo modo, por la parte de arriba está súper fácil. Fácil. ¿Por qué lo digo? Fíjense, comprimiendo un poco el gráfico, podemos ver que desde el 13 de septiembre, ya hace más de un mes, estamos por debajo de los $20.500. Si el precio de Bitcoin recupera y cierra una vela por encima de los $20.500, de una o de otra manera se va a considerar que todos estos cortos están atrapados, construidos desde hace un mes, y ellos van a propulsar el precio hasta la siguiente resistencia. De manera que tener un sesgo alcista o bajista cuando el mercado está en lateral es un error. Lo mejor es esperar a ver cómo responde en las resistencias, a ver si nos da las mejores zonas de venta. Es decir, en los 20.500, ¿qué hace el precio? Pero por encima de los 20.500 con un cierre y viendo cómo se está comportando el mercado junto con el resultado, muy probablemente nos esté diciendo que las probabilidades van a ser alcistas. Del mismo modo, eh, perder los 17.900, eso ya condenaría a Bitcoin a ir a buscar realmente soportes muy por debajo de los mínimos alcanzados durante este año. Eso no hay ninguna duda. De todas maneras, intentando apreciarlo, el movimiento en el corto plazo, es simplemente acercar un poco más lo que viene siendo estas alarmas que tengo puestas, tanto por la parte de arriba como por la parte de abajo. Porque si el precio realmente retomara un cierre por encima de los $20.000, que justamente prácticamente el máximo que se alcanzó luego de la volatilidad del dato de la inflación,
sería bastante positivo y no sería nada imposible que desde los 20.500 retome las caídas, es decir, que a partir de este punto, desde los máximos anteriores, esta zona que antes fue soporte y ahora actúa como resistencia, ver que el precio llegase hasta los 20.500, ver qué hace ahí es la clave. Es decir, cuál sería el movimiento aquí de lateralidad, y si veo que tiene síntomas de rechazo, puedo ubicar un stop loss y ubicarme en el movimiento, ¿sí? Esa vendría siendo la lógica. De lo contrario, es decir, si eso no es lo que ocurre en el precio de Bitcoin en los 20.000, sino más bien veo lateral y rompe y cierra en este gráfico de 4 horas por encima, stop aquí y me voy en la dirección del movimiento. Y ya está. Es aprovechar los movimientos en la dirección en la que se dé, desde los 20.000 hasta los 20.500. Aquí puedo repetir la misma acción, ya sea para seguir al alza o para seguir a la baja, sabiendo perfectamente que voy a poder ubicar el stop loss en el máximo o en el mínimo que se haya generado luego del movimiento, justamente después del cierre de la vela. Esa viene siendo la manera más fácil de intentar aprovechar los movimientos tan volátiles que estamos teniendo en el corto plazo. En una temporalidad aún más pequeña, pudiera ser que tengamos una falsa confirmación. De todas maneras, no se sacrificaría más que un stop bastante estrecho. Y los movimientos que se pueden esperar realmente pueden ser bastante jugosos durante esta semana. Ahora bien, con respecto a alguna figura técnica que se esté conformando, no se puede apreciar en Bitcoin ninguna. Pero todas las altcoins pareciera que estuvieran dándonos una pista muy interesante. Ya vamos a seguir con las altcoins, pero ahora vamos a hacer un poco de repaso general. Si nos damos cuenta, simplemente está subiendo Ethereum un poco, Bitcoin prácticamente laterando. ADA está haciendo lo único que sabe hacer, que es caer, como siempre les digo, y Binance Coin un pequeño retroceso también, no nada significativo. Pero en lo que es el mercado general podemos ver que se está recuperando el SP 500 con una subida del 0,70%. Una subida después de todo lo que se cayó durante el día viernes. Les recuerdo que cerró el spot en 3.583 y ya ha subido desde ese punto a un 0,75%. No es para nada una subida descartable, del mismo modo el Nasdaq un 0,88%. Eso es algo bastante positivo y debe darnos una pista de lo que puede terminar ocurriendo el día de hoy. Por eso es que no se debe tener ningún tipo de sesgo. Aún viendo que las criptomonedas no están teniendo muy buena pinta, parece que el mercado estadounidense se está comportando de una manera bastante positiva. También hay que añadir que se están comprando bonos. Una de las pocas veces que yo puedo mencionar que los bonos no están cayendo con fuerza es el día de hoy. Las subidas no son nada significativas, pero para nada, nada alentadoras ni nos sacan del peligro. Pero hay que destacarlo, no se está continuando el movimiento bajista del día de ayer, están subiendo el mercado, es del SP 500, del Nasdaq y los bonos en todas las temporalidades. También está cayendo el dólar index, algo justo y necesario para comenzar a pensar en que pudiera haber un movimiento alcista. Para todo lo que se ha subido y comprimiendo un poco el gráfico, nos damos cuenta que no es que haya caído algo significativo. Es más, realmente no se ha perdido ni siquiera algún soporte de tendencia importante. Más bien pudiera darse la vuelta justamente en esta parte de soporte en los 112.6. Ver cómo responde en el 112.6 puede darnos una muy buena pista, pero actualmente, al menos a estas horas, no ha continuado con las subidas, por lo que no se puede esperar que mientras el dólar index esté cayendo, las criptomonedas acompañen con caídas. Al contrario, debería estar subiendo. Y también podemos ver que esa caída en el dólar index se refleja de una manera muy positiva por todas las divisas que lo componen. Es decir, el yuan, perdón, el yen japonés está teniendo una lateralidad en una zona de peligro, tal vez es la que peor pinta tiene, pero aún no ha construido un máximo por encima de los máximos más recientes. Es decir, aunque se encuentra ahí, ya todo el mundo lo está visualizando como que la probabilidad más alta es alcanzar el 0,50. Alcanzar los 0,50 puede ser bastante negativo, pero muy probablemente también lleve al Banco de Japón a reaccionar y a defender la divisa.
pero al menos no está empeorando la situación, sino está lateralizando. El yuan también el día de hoy abrió y está cayendo. Recuerden que se mide diferente. Las caídas del yuan se reflejan precisamente subiendo el dólar. Se maneja totalmente al revés, si se dan cuenta. Es USD, el CNH. Estas caíditas que estamos viendo en los mercados asiáticos no son muy significativos. La realmente significativo movimiento a nivel de divisas la tiene la libra, que todo el mundo lo está viendo como que la libra va a ser lo que Credit Suisse no nos dio, porque es que esto se tiene que ir a cero a juro y porque sí. Esto tiene no ha garantizado el movimiento todavía, pero esto se ve claramente como un hombro izquierdo, una cabeza y un hombro derecho en construcción con línea clavicular y dándole el suficiente margen en el 0.138. Si la libra llega hasta este punto, estaría confirmando, es hasta este punto, estaría confirmando esta figura de hombro, cabeza, hombro invertido y sería extremadamente positivo para la libra. No estoy diciendo que vaya a ocurrir, pero está por confirmarse ese movimiento y eso puede ser muy positivo para todos los mercados de riesgo, incluyendo las criptomonedas. Y es que ha tenido en este mercado, fuera de hora, una subida bastante significativa de un 1% completo, y sabiendo que el mercado de divisas es tan poco volátil, eso es muchísimo. Estos movimientos tan fuertes son los que están de una u otra manera haciendo caer al dólar index y relajando un poco los mercados. Y el euro dólar no se encuentra tan bien en comparación con la libra, no ha tenido una recuperación ni tiene una figura técnica tan definidamente positiva. De todas maneras, se encuentra prácticamente en las mismas zonas en donde se estaba encontrando desde el 7 de octubre. No ha continuado con las caídas, pero tampoco ha tenido movimientos de ascenso significativos. Pero la conclusión es que el mercado de divisas está tranquilo, el mercado de bonos está subiendo, el SP 500 y el Nasdaq está subiendo. No es descartable que no se vaya a continuar con las caídas en el corto plazo. Y muy probablemente en la sobreexposición, y es ahí en donde quería llegar, a las posiciones en corto, pueda generar que un pequeño movimiento en ascenso comience a desencadenar cierres de cortos que lleven a movimientos en ascenso bastante verticales para para el Bitcoin y tanto para el SP 500 y el Nasdaq. Todo el mundo está preparado para una caída, anticipándose demasiado a la caída. De paso, vendiendo en las partes bajas del precio, cuando se tiene que esperar es a las partes altas. A mí no me hagan ni caso, pero yo ya no estoy continuando con mis posiciones bajistas, sino estoy esperando reentrar en esa dirección, a la baja. Pero no estoy vendiendo en esta zona, considerando de que aún no se ha dado ningún tipo de razón que el mercado aún no haya descontado para caer. El mercado ya lo ha descontado todo por anticipado y está totalmente cubierto frente a ese escenario. Por lo que justamente un movimiento alcista puede generar ese cierre de cortos y comenzar a ver movimientos en ascenso que sí se pueden aprovechar. Tanto al alza, si se sigue con mucha cautela lo que el precio está haciendo, o a la baja, trazando stop loss bastante ajustados cuando el precio comience a descender, o justo como se los acabo de mostrar. Ahora bien, con respecto a las altcoins de Ethereum, vamos a comenzar con ella. Eh, no tiene muy claramente una figura técnica muy definida, pero sí parece que nos está dando algún síntoma parecido a lo que dice lo que nos mostraba la libra, un hombro, cabeza, hombro invertido. Con línea clavicular, ya les voy a decir, en los 1330. Si llegara a cerrar en esta área por encima de los 1330, muy probablemente esto va a ser bastante alcista para Ethereum. Porque como les digo, todo el mundo está cubierto frente a todos los escenarios bajistas. Mientras que si se comienzan a dar patrones técnicos que obliguen a cerrar los cortos o alguna noticia positiva, eso muy probablemente va a propulsar al alza las criptomonedas. Entonces, ¿en dónde hay que tener los ojos puestos? ¿En qué ocurre? En los 1330 para el precio de Ethereum. Yo sé que es un hombro cabeza a hombro un poco rebuscado, sinceramente, pero sí cumple con las condiciones de serlo. Y descartaría, evidentemente, la figura al ver
que al llegar a los 1330 no logra luchar, o opción B, lateraliza y cae. En cualquiera de estos dos escenarios, el trabajo es el mismo. Stop loss en el máximo anterior. Justamente, en este caso sería este o el que se construye aquí y tendría un stop lo suficientemente ajustado para ir a cerrar una toma de beneficios parcial en donde están los mínimos anteriores, que son los 1270, y dejar correr algo de la posición para ver hasta dónde me lleva, porque la tendencia es eminentemente bajista. Pero la opción B es que en vez de ser en los 1330 ese movimiento, pues lo mismo que se puede especular con Bitcoin, rompe al alza, stop bastante ajustado y nos vamos con el movimiento. La siguiente resistencia en el caso de Ethereum también es bastante clara, esta zona de los 1375. En los 1375, unos beneficios parciales y luego dejar a ver cómo responde la siguiente resistencia viene siendo la clave. Pero tiene muchas resistencias por la parte de arriba, por lo que simplemente ir tomando escalonadamente beneficio a esperar la vuelta puede ser la mejor opción. Sin anticiparse el movimiento, esperando la ruptura o el rechazo en las zonas pivote del precio, las resistencias o los soportes. Como les digo, un hombro, cabeza, hombro invertido. Cardano, más de lo mismo. Y por eso fue que tomé mis beneficios ya de mi posición en corto desde la ruptura de los 0,4 que tanto les compartí a ustedes. Aquí se puede ver claramente la probabilidad de que esto sea un hombro, cabeza, hombro derecho, y evidentemente aquí aún no está confirmado, pero no tiene muy buena pinta viendo cómo está el mercado de divisas, de bonos y del SP 500 y el Nasdaq. Por lo que no creería yo que precisamente las criptomonedas se van a desligar de lo que está haciendo el mercado amplio y precisamente va a ser a la baja. Este, ver cómo responde en el 0,375, que fueron los máximos anteriores, dándole un poco de margen, ya sería para mí suficiente síntoma para sospechar que vamos a tener un movimiento alcista importante. Si el precio de Cardano nuevamente recupera el 0,775, voy a repetir el mismo movimiento, porque al confirmar que esto es un hombro, cabeza, hombro invertido, mediría desde la cabeza hasta la línea clavicular y nos vamos con el movimiento que nos lleva hasta el 0.4033. Perfecta zona para decir que esto fue, y ya ahí sería como irme a gráfico diario, pero se entendería perfectamente como que esto es un rompe, apoya y se va. Evidentemente es el escenario más probable. Así que si no te montaste en la primera vuelta alcista de Cardano, tal vez tengas la segunda. Evidentemente no voy a estar intentando tomar una posición alcista en una criptomoneda en la que absolutamente todos los astros y señales cósmicas señalan que esto va a caer, por lo que simplemente el cierre de cortos la puede propulsar con más fuerza al alza. Pero esa es ahí en donde puede terminar de estar la oportunidad de volverla a tomar a la baja. ¿Por qué no aprovecharía Cardano al alza? Porque como les he estado comentando en mis videos anteriores, el mercado de dominancia es bastante claro con que Cardano y su actualización de Basil no está siendo bien recibida por el mercado. Sigue siendo una criptomoneda con una red poco, aunque muy segura, no tiene nada que ofrecer. Solana es más rápida, Binance Coin es más eficiente. Todas las criptomonedas tienen sus puntos fuertes y lamentablemente desde que Ethereum con su merge evolucionó a ser Proof of Stake, Cardano ya no tiene absolutamente nada útil que ofrecerle al ecosistema cripto y eso lo descuenta el mercado. Las mejores oportunidades, y me mantengo firme, la sigue dando Cardano cuando los mercados están cayendo y Binance Coin y Bitcoin cuando los mercados están subiendo. Eventualmente Ethereum también creo que va a terminar siendo un buen caballo de pelea alcista, pero hasta ahora, si Cardano sigue en esta lista y no la ha eliminado, es única y exclusivamente por las excelentes oportunidades en corto que ha dado y seguirá dando. Y Binance Coin, más de lo mismo. Este hombro, cabeza a hombro, se ve un poco chungo también, por eso es que no lo puedo definir todavía. Realmente simplemente se ve que esta es la zona pivote que tiene, los $275. Romper al alza los $275 va a ser bastante positivo.
Ver cómo se responde el precio en los 275 me puede dar a mí una excelente oportunidad al alza, con un stop ajustado en los mínimos anteriores, que serían en los 270 aproximadamente. Estaría sacrificando esos 5 puntos, pensando que el movimiento que se puede esperar puede ser bastante importante. No necesariamente, al no ser esto un hombro cabeza a hombro, no necesariamente sería esta la distancia para el movimiento alcista, pero no descartaría yo que si todos los mercados comienzan a subir con fuerza, esta resistencia que actualmente tienen los 275 no termine siendo una excelente oportunidad con un stop ajustado. Y bien, eso viene siendo lo que se puede ver entonces en todos los mercados, que no tienen absolutamente, se encuentran en la mitad de la nada y esperar a ver cómo responden en las zonas pivote cada uno de estas criptomonedas puede ser las oportunidades que se puedan dar durante la semana. Igualmente, la clave no va a estar el día de hoy. El día de hoy puede que tengamos un rebote alcista, que es lo que yo estoy especulando, pero muy acompañado con el hecho de que en el calendario económico no tenemos absolutamente nada que descontar, además del el comienzo de la semana de entrega de resultados. Ahí, compañeros, es exactamente en donde está la clave. Y muy específicamente, el día miércoles, jueves y viernes entregan compañías bastante significativas. El miércoles entrega resultados Tesla. Y, el mercado realmente se está anticipando a que los resultados no van a ser para nada positivos. Ver cómo responde durante la semana la entrega de resultados y cuáles exactamente las expectativas que estas compañías nos dan hacia el futuro es en donde va a estar la próxima tendencia, ya sea alcista o bajista. Si cada uno comienza a decir que se les ha deteriorado las probabilidades de continuar dando los beneficios que están dando actualmente porque el dólar está muy alto o la inflación no está remitiendo o cualquier excusa que se busque, el mercado lo va a descontar de una manera muy negativa. Y si no lo hacen, si al contrario comienzan a decir que están totalmente cubiertos frente a los malos escenarios y que estas son de una u otra manera convencen al mercado de que todo va a estar muy bien en el corto plazo, esto va a ser muy alcista. Esa es la noticia fundamental en la que se va a terminar de dilucidar cómo se va a comportar el precio. A nivel técnico, como les digo, eso es lo que tiene el precio en donde está. Es decir, en el caso de Bitcoin, no estamos por debajo de resistencias importantes, pero lejos de soportes clave. No estamos en un sitio en donde se pueda realmente tomar posiciones desde este mismo momento. Sí, no, hay que esperar a ver cómo responde, tanto a nivel técnico como a la entrega de resultados que vamos a tener durante esta semana, para realmente tener las herramientas necesarias para tomar las mejores decisiones. Pero como les digo, a diferencia de como casi siempre les digo, de que esto no es, como es, la pregunta no es si va a subir o va a bajar, sino la pregunta es cuánto va a bajar y desde cuándo. No, hoy, esta semana no es ese el escenario. El escenario es amanecerá y veremos. Amanecerá y veremos cuando comiencen a darse los patrones realmente aprovechables y poco arriesgados en la dirección correcta, porque el sobreexponernos tanto al alza como a la baja en este punto no vale la pena, en mi opinión. Igual yo solo comparto mis ideas con ustedes, no es asesoría financiera, pero es exactamente eso y lo justifico con todos los argumentos que les estoy compartiendo. Y bueno, compañeros, la verdad es que he estado como haciendo un poco menos de videos de lo que estaba regularmente haciendo, pero me estoy dando cuenta que YouTube no me está dando el alcance que yo esperaba. Me siento realmente bastante eh, con muy poca audiencia y me gustaría realmente conseguir un poco de tu apoyo. Sería bastante positivo poder ver que me regalas tu like y me dejas un comentario de cómo te gustaría a ti o cuál es la opinión que tú tienes acerca del contenido que yo estoy generando. Mm, Realmente son pocos los traders que yo veo en YouTube que tienen la capacidad de acertar con la frecuencia con la que nosotros como comunidad lo estamos haciendo, dando las lecturas macroeconómicas y técnicas que constantemente comparto en mi canal. Pero sí sería bueno que tal vez haya algo evidente que yo no estoy viendo que me pueda ayudar a que mi canal tenga mucho más alcance.
Recuerda, puedes seguirme en mis redes sociales, principalmente Twitter, en donde siempre constantemente estoy compartiendo bastantes actualizaciones sobre tanto noticias como oportunidades de trade. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. Espero que termine de tener una feliz sesión. Hasta luego.